que el comercio internacional, las tasas de cambio, cuando nosotros empezamos a exportar a otros mercados, nosotros estamos dentro de el campo de aplicación de la Administración Financiera Internacional. Sin embargo, el hecho de que no estemos exportando fuera del área, ya digamos, el área centroamericana, o que no estemos exportando al mercado internacional, no significa que no es de suma importancia las finanzas internacionales para nosotros. Estaba viendo por ahí que los bonos del Tesoro salvadoreño por primera vez en lo que va de el 2020 se colocan a una tasa del 9.65%. Eso es finanzas internacionales. ¿Y a qué se debe que que los bonos del Tesoro salvadoreño se hayan degradado, es decir, que haya aumentado el riesgo? Bueno, eso responde a una rabieta entre el legislativo y el ejecutivo, precisamente porque saben que hay una coyuntura electoral. Las coyunturas electorales caben dentro de las finanzas internacionales y lo analizamos a la luz de cuáles son las decisiones que deberían de tomar ambos actores políticos. Si nosotros viviésemos en una economía desarrollada, si nosotros nos estuviésemos desenvolviendo en una economía con un nivel de desarrollo político mucho más amplio del que tenemos, entonces estaríamos acá frente a políticos que toman decisiones en función de minimizar, disminuir el riesgo del riesgo país, porque disminuir el riesgo país le permite a las empresas tener mayor margen de acción. Cuando la tasa de los bonos del Tesoro en el mercado internacional aumenta, nosotros sufrimos las consecuencias como país. ¿Por qué? Porque a medida que la tasa libre de riesgo aumenta, obviamente la tasa KE, la tasa del accionista, tiende a ser más alta. En la medida que la tasa cae, la tasa del accionista es más alta, la probabilidad de recuperar una inversión es menor. El riesgo es mayor, por lo tanto, solo justifica hacer una inversión aquellas alternativas que me representen tasas que estén por encima de el capital, que estén por encima del rendimiento sobre el capital requerido de los accionistas. Vean que la macroeconomía está estrictamente relacionada con el quehacer empresarial. Y eso lo he querido yo fomentarles a ustedes, no el hecho de que anden peleando por Arena, por el FMLN, que por el Nuevas Ideas, que por Nayib, que por Juan, que por Pedro. Miren, los políticos, lastimosamente en América Latina, quizás nunca vamos a salir del atolladero como país, precisamente por las acciones que toman cada uno de los políticos. Después de las contiendas electorales, los políticos quedan en campaña electoral durante todos los años. Y así hemos pasado 30 años de campañas electorales y seguimos en campañas electorales. Eso es lo que aumenta el riesgo país de El Salvador. Diferente si nos comparamos con Panamá, en donde el quehacer político trata de reducir la probabilidad de que Panamá quiebre, de aumentar los niveles de inversión extranjera directa. Es por eso que hemos estado estudiando los mercados, los contratos forward, y hemos estado hablando acerca también de los contratos de futuro.
Ya hemos dicho que los contratos de futuro sirven para cobertura de riesgo. Y si se compra en el futuro, hay que comprar contratos de futuro. Me protejo contra el alza, ya lo estábamos discutiendo. Si se vende, me estoy protegiendo contra la baja. ¿Contra la baja de qué? Del precio. Si yo tengo 100 quintales de café y yo espero que el precio del café caiga a un año, $30 por debajo del precio spot, y mis expectativas son que va a caer, entonces yo le digo, mire, venga, le voy a vender, hagamos un contrato forward y yo le vendo la cosecha de café al 31 de diciembre del 2021. Y se la vendo al precio de ahora. Hago un contrato y yo estoy obligado a entregar mi cosecha de café al 31 de diciembre del año 2021 al precio que negocié hoy. ¿Qué pasaría si en vez de bajar el precio aumenta? ¿Quién pierde? Pierdo yo, porque negocié a un precio y si yo negocié a un precio, tengo que darlo a ese precio. Si yo vendo 100 quintales de café a $500 hoy para entregarlos al 31 de diciembre del año 2021 y el 31 de diciembre del año 2021 el precio del café es 700, yo he perdido $200 por cada quintal. Si yo creo que el café va a aumentar de precio, compro 100 quintales de café. Llegado al 31 de diciembre ya no vale 500, vale 700. Entonces yo he ganado $200 por cada quintal. De eso se trata los contratos forward. Protegerse contra el alza o contra la baja de las materias primas. Si yo creo que mis productos van a disminuir de precio, mejor los vendo ahorita al precio que está. Y habíamos visto esta parte, la posición larga es comprar y la posición corta es vender. En la posición larga, la ganancia en el futuro es que el precio aumente. En la posición corta, la ganancia del futuro es que el precio caiga. Para determinar una cobertura se puede hacer de la siguiente forma. Esperar al vencimiento del contrato. En este caso se recibe, entrega el producto, se paga y cobra el valor contratado. Se fija el precio. La entrega se hace en un sitio definido por la bolsa. Debe entregar y recibir la calidad especificada en el contrato. Y yo les di un ejemplo, por ejemplo, el del sello de oro, el del gobierno. Los contratos de futuro se hacen para disminuir el riesgo de los aumentos y las disminuciones en el precio. De tal manera que es beneficioso que sea beneficioso tanto para el que recibe el servicio como para el que lo vende. ¿Por qué el contrato de futuro no lo puedo? En el caso de la gasolina, ninguna empresa le va a aceptar
comprar ahora para que la empresa se los entregue en 2 años la gasolina? Bueno, porque es obvio que los precios de la gasolina en el mercado internacional son demasiado volátiles. Como los precios de los derivados del petróleo en el mercado internacional son demasiado volátiles, y yo sé que me puedo arriesgar demasiado y podría hasta quebrar la empresa, entonces mejor negocio un spread, una diferencia entre el precio original y el precio de compra, una diferencia entre el precio original y el precio de venta. Así funciona el spread para el comprador y para el vendedor. El spread es el diferencial de precios que yo puedo negociar. Lisette, por ejemplo, puede pensar que debido a la crisis por el COVID que se generó en el año 2019 y 2020, en el año 2021, para cuando sea la Semana Santa, el precio de los pescados secos va a aumentar, porque ya en Semana Santa ya no nos vamos a acordar del COVID y toda la gente va a andar afuera. Si Lisette piensa que el precio de los pescados secos va a aumentar, va al puerto de la Libertad, agarra el primer pescador de los que están poniendo el pescado ese seco a que agarre gusanos ahí en las piedras del muelle, y le dice: hagamos un contrato, te voy a comprar esos pescados con gusanos de aquí a abril, te compro 50,000 pescados al precio de 1.25. El pescador ve viable tener el dinero asegurado y le vende los pescados. Y resulta que, para la suerte de Lisette, cada pescado que le vendieron a 1.25, en abril del otro año ella lo puede negociar a $2. Significa que por cada pescado que compró va a ganar 75 centavos. Ella está obligada en abril a entregarle 50,000 pescados por 1.25. Es decir, que Lisette estaría obligada a entregarle $62,500 al señor. 62,500 en abril. Así es. Pero resulta que Lisette no tuvo suerte y los pescados a abril del 2021, porque nos volvimos a encerrar, porque el COVID empezó a matar mucha gente, que no quiero que pase eso, pero puede pasar, caen a 75 centavos cada uno. ¿Qué le va a tocar a Lisette? Pagar los 62,500 al pescador del muelle del Puerto de la Libertad, agarrar ese montón de pescados y venderlos al precio de 75 centavos. ¿Cuánto perdería Lisette? Bueno, Lisette perdería 50,000 pescados por la diferencia entre 1.25 y 0.75. Es decir, que perdería 50,000 por 0.50. Perdería $25,000. Ajá, exacto. Porque mi obligación en ese caso siempre sería pagarle al señor, ¿verdad? Sí. Porque no es culpa de él, porque el contrato ya está establecido así. Exacto. En los contratos futuros hay una cámara de la compensación. Si usted no quiere hacerlo, la cámara le paga al señor y la cámara se encarga de usted.
Vean, tengan cuidado con el análisis. Lo otro, antes de seguir, lo otro que les quiero comentar, que de la presentación que Lorena va a hacer, va a dejar una guía que va a valer, ya vamos a ver, 1.5 puntos. Vamos a dar 1.5 puntos para el laboratorio que hicieron hace unos días. En función de que muchos se me confundieron y me confundieron la tasa impositiva con la tasa de rendimiento, cuando la tasa impositiva representa los impuestos que debe pagar las personas naturales y las personas jurídicas. Entonces, este laboratorio ha estado un poquito confuso para ustedes. La tasa WACC, ustedes ya la hemos practicado un montón de veces. El costo promedio ponderado de capital es igual a la proporción del accionista, lo que va a invertir el accionista, que en el ejercicio decía 50% y 50%, más lo que se va a hacer del banco, que decía que era el otro 50%. Lo único que la tasa de interés bancaria hay que multiplicarla por 1 menos el 30%, para eso se le daba la tasa impositiva, para saber cuál es la tasa real que paga usted por los préstamos. Y ese factor le daba el costo promedio ponderado de capital. Ustedes tenían que evaluarlo como si el accionista pusiese el 100%, es decir, a evaluarlo a la tasa CAE, o si el inversionista decide poner el 50% y buscar una alternativa bancaria de financiamiento con el 50%. ¿Ya habíamos practicado cómo se saca el WACC? Sí, hicimos un montón de ejercicios. De hecho, en el parcial pasado, ustedes calcularon el costo promedio ponderado de capital. Así de que ya darle los elementos era solo para que los calcularan. Ahí estaba. Lo único que no les había dado yo en ese ejercicio era la tasa de interés bancaria, creo. Que se las coloqué antes de que terminaran. Tenían 2 días para mandarlo prácticamente. Un día completo para mandarlo. Se los coloqué como a eso de las 8:40, creo. La cobertura y el cierre de la posición, dice cerrar la posición antes del vencimiento del contrato tomando la posición opuesta en futuros y entregar recibiendo el producto fuera de la bolsa. Lo pagado o recibido va a ser igual al resultado en el spot más el resultado en los futuros. Es el riesgo base. La entrega se hace en un sitio fuera de la bolsa. Puede entregarse o recibirse en una calidad diferente. ¿A qué le llaman cerrar la posición? Cuando ustedes están invirtiendo en futuros, cuando ustedes están apostándole a los futuros y ustedes le dicen cerrar la posición y asumir la pérdida. Si ustedes creyeron que el valor del oro, por ejemplo, el kilo de oro iba a estar a $10, pero mañana realmente está en 8 y ustedes compraron 100 kilos a $10, vamos a suponer acá, ustedes creyeron que el oro iba a aumentar. Compraron 100 kilos a $10. Mañana el oro va a estar a $8 realmente. Significa que ustedes pierden $2 por cada kilo que compraron. Ustedes pueden cerrar la posición. Si compraron, la posición la cierran vendiendo. ¿Qué es lo que venden? Venden su posición. Si vendieron en futuros, venden su. Si vendieron, obviamente van a comprar la misma cantidad del mismo bien subyacente. La diferencia en los contratos de futuros y los contratos forward es que en los contratos de futuros
ustedes no van a recibir el bien subyacente. Al finalizar el contrato, ustedes reciben el precio del mercado spot del bien subyacente. El riesgo de base. En la práctica, dice, es frecuente que la fecha en la que el activo es comprado o vendido no se conoce, por lo que se toman posiciones a futuro con mayor vencimiento y se liquida la posición antes de la fecha de vencimiento del contrato cuando el activo requiera o debe entregarse. Esto origina un riesgo base. El precio neto obtenido del activo es F1 más B, donde eso es igual a S más F1 menos F2. Coberturas cortas, si la base se refuerza, la posición mejora. Coberturas largas, si la base se refuerza, la posición desmejora. Base es igual al precio spot menos el precio futuro, donde S es el precio spot y F es el precio de futuro. El precio de futuro es igual al precio spot más el precio base. El basis representa los costos de posesión del producto durante el número de días que faltan al vencimiento y tiende a cero a medida que transcurre el tiempo para el vencimiento, pero no ocurre en forma lineal. ¿Qué significa? Que las posiciones, los precios, no se desploman en forma lineal. Es decir, un día caen, otro día suben. El costo de posesión es igual a los costos financieros más los costos de almacenamiento. El precio del futuro es el precio spot más el costo de posesión, es decir, el costo de mantener la posición en el mercado. Ahí tenemos el precio del futuro, que en teoría debería de ser mayor al precio spot. Situación lógica. Los costos de posesión son proporcionales al tiempo de tenencia. Pero puede ser que el precio del futuro sea menor al precio spot. Mercado invertido. Existen cuando hay escasez de producto. Hay percepción de los inversionistas de que es ventajoso tener el producto hoy. Por eso el precio spot puede ser mayor al precio del futuro. Ejemplo claro de ello, cuando hay guerras en los países productores de petróleo, en los países con mayor producción de petróleo o los que tienen mayores incidencias sobre la producción de petróleo. ¿Qué es lo que dice mira, ahorita comprémonos 500,000 barriles de petróleo porque el Medio Oriente y Estados Unidos están empezando un conflicto bélico que va a terminar 2-3 años después. Entonces, eso va a ser tan alarmante para el mundo que mejor ahorita perdamos la liquidez y compremos toda la materia prima porque la vamos a necesitar. Se va a poner carísima la gasolina y ahí es donde nosotros ganamos. Así de que compremos ahorita a $200 porque de seguro 3 meses después va a estar a 500, pero se equivocan porque ni la guerra continúa y el precio del futuro salió siendo menor que el precio spot. Es decir, que en el futuro próximo cae. ¿Cómo podría darse esto también? Fácil. Ahora el precio del petróleo está en 58. 3 días después, el lunes puede ser que abra a $35. ¿Por qué puede ser eso? Por la condición que dice acá. El inversionista va a creer que ahorita es ventajoso tenerlo, entonces lo compra ya. Como cuando ustedes ven una oferta en el mercado y dicen, yo quiero tener eso ya porque se lo van a llevar. Para las mujeres más que todo, pues que tienen, a veces son un poquito más consumistas en la parte de los zapatos.
Ven un zapato nuevo que dice edición única y lo quieren ya a $100 el par. Resulta que MD trae en la siguiente semana, en vista de que se vendieron muchos ejemplares, otros 50,000 pares, pero ya no vienen al precio de $100. Ya vienen al precio de 50. Es que creímos que se iba a escasear. Ejemplo claro de esta situación en donde el precio del futuro es menor que el precio spot durante la pandemia por 2 puntos completos en este laboratorio. Díganme, ¿dónde se puede evidenciar que el precio en el mercado spot el precio futuro es menor al precio en el mercado spot? En los insumos de limpieza, Específicamente, alcohol gel, mascarillas, lentes, más que todo para la protección contra el virus en sí. Porque exacto. todo aumentó de precio, la gente quería acaparar el producto, se escaseó y muchas personas compraron cantidades grandes a un precio elevado que ahora es a un precio mucho menor. Gracias, Patricia. 2 puntos. Ver el ejemplo claro, las mascarillas, por ejemplo. En la segunda semana de la pandemia, que ya nos encerraron, el precio de las mascarillas quirúrgicas llegó incluso hasta cerca de los $35. ¿A cómo está el precio de las mascarillas hoy? A $3.50. ¿Qué esperaba la gente? Que las mascarillas siguieran subiendo de precio y todos se abalanzaron a comprar a precios altos. Incluso les diré que el Super Selectos todavía tiene mascarillas en sus stock que los compró a precios altos y que no los logró vender. Vean que estos mercados son mercados ordenados en teoría, porque el mercado de futuros y el mercado de los derivados son mercados ordenados. Aunque los forward no se transen en bolsa y los de derivados sí se transen en bolsa, los contratos de futuro puedan transarse en bolsa, no significa que sean mercados que estén al libre albedrío. Sin embargo, hay distorsionadores del mercado. ¿Quiénes son los distorsionadores en el caso de los productos de limpieza? Los acaparadores. Dentro del sistema financiero, ¿quién es el distorsionador? Vamos a ver, menciónenme 2 distorsionadores de la oferta monetaria en El Salvador. De las tasas de interés, por ejemplo. ¿Nadie? Y yo, como ya dije. No sé si aplica ahí la superintendencia del sistema financiero, no sé. No, Fátima, la superintendencia tiene la misión de regular el sistema financiero para que no se den las distorsiones de las cuales estoy preguntando. Hay 2 distorsionadores claros. Hay un distorsionador que está en el mercado negro y otro distorsionador que es un ente que tiene personería legal. Lick está hablando sobre los que dan préstamos, como tipo las cooperativas o los usureros. Ajá, ¿cuál otro?
los, la, es que la banca porque la regula la superintendencia, pero hay algunas empresas que son como, tipo como cooperativas, que tienen Sí, pero una, los usureros y las cooperativas entran dentro del mercado dentro de negro, lo porque mismo, las cooperativas no están que vigiladas están por la monitoreadas por la superintendencia. superintendencia. Ajá, a excepción de Fedecases, que está vigilada por la superintendencia del sistema financiero. Vaya, ahí vamos al 50% de la respuesta. Hay un distorsionador más. Que no es el Banco Central. No. ¿Alguien más? Y cuando se refiere a distorsionador, se refiere a que lo afecta la tasa de interés. Que puede afectar la tasa de interés o la oferta monetaria, es decir, el flujo de plata dentro de la economía. La situación política de Estados Unidos. No, acá adentro está. La situación política del país, entonces. Pero, ¿de qué forma puede afectar la situación política del país? Puede ser un distorsionador. Cuando le bajan la calificación al país por los problemas Pero que hay si le entre bajan la la política. calificación, Gaby, no disminuiría. Sí, sí es cierto que va a haber una disminución en el nivel en la oferta monetaria, pero no va a ser tan significativa. Damos medio, tibios. Ahí tiene que ver algo los políticos, pero en específico es una entidad a través de un político o de unos políticos. Nadie. Vaya, pues lo voy a decir yo, el gobierno de la República de El Salvador, a través de la emisión de deuda interna. Obviamente, la deuda interna se genera en la Bolsa de Valores de El Salvador cuando El Salvador coloca letras del tesoro. ¿Qué es lo que pasa cuando coloca letras del tesoro? Como las instituciones financieras saben que la calificación de la que goza el país no es muy riesgosa, entonces deciden los bancos comprar mucha de la deuda nacional. ¿Qué significa para usted, Gaby, que usted compre la deuda de Fátima y venga Patti y quiera que usted le dé dinero a ella? Usted le va a decir, no, es que yo ya compré la deuda de Fátima. Entonces yo ya tengo un negocio con Fátima en el que Fátima me debe $1,000 y de los 2,000 que yo tenía, de la oferta monetaria que yo tenía, yo ya solo tengo 1,000, Pati. Así de que yo a usted, que es el sector empresarial, que es una persona natural o jurídica, o para gastos personales o para lo que sea, solo le puedo dar $1,000. ¿Qué significa? Que el distorsionador de la moneda vuelve a ser el Estado de la oferta monetaria. Y ahí a través de eso distorsiona las tasas de interés. ¿Por qué? Porque el banco, para poder tener más liquidez, va a necesitar hacer un préstamo en el mercado internacional y en ese sentido, cuando haga ese préstamo en el mercado internacional, lo va a hacer a una tasa más alta. Si lo hace a una tasa más alta, obviamente también a ustedes se los va a dar a una tasa más alta. Lo otro que nos decía Lisette, tiene un punto de los dos que dije.
Los usureros y las cooperativas también son distorsionadores del mercado monetario y de las tasas de interés. ¿Por qué? Porque otorgan préstamos al sector no cualificado y de esa forma pueden afectar tanto las tasas de interés como la oferta monetaria. Y hay un tercero que no lo podemos cuantificar, es decir, no podemos decir en qué manera puede afectar o distorsionar la demanda y la oferta monetaria, que son las empresas que se dedican al blanqueo de capitales. Pero como no se puede cuantificar ahora mismo cuánto dinero se blanquea en El Salvador, no podríamos hablar de esos factores. Los dos factores que estábamos hablando, el jurídico, que tiene los usureros que no tienen un carácter legal, y el jurídico que sí es el gobierno de la República a través del Ministerio de Hacienda y la colocación de títulos de deuda en el mercado nacional, que por cierto son a corto plazo. Ya casi termino, Lorena, para que usted pueda lucirse. Está bien. Esto es cómo se manejan los precios. El precio de futuro y el precio spot al terminar el contrato, es la fecha de vencimiento del contrato, son iguales. Y que esto también tiene que ver con los precios de importación cuando las empresas solicitan productos por decir algo, a China, que son 3 meses que van a pasar en el mar, y en esos 3 meses puede haber una variante, entonces se llega a un precio y se mantiene el contrato por ese precio. Sí, eso puede suceder dependiendo en qué moneda tú negociaste la mercancía. Si tú la negociaste en la moneda china o en la moneda salvadoreña. Si tú la negociaste en la moneda salvadoreña, independientemente venga 2, 3 meses después, tú vas a pagar el mismo $1.000.000. Pero si la negociaste en moneda china, tú vas a pagar lo que cuesta la mercancía en dólares. O sea, vas a tener que cambiar dólares por la moneda china para pagarlo. Así de que si el dólar se fortalece, al importador le beneficia. ¿Por qué? Porque con menos dólares voy a pagar más monedas chinas. Ok. Y no se preocupen que vamos a hacer unos ejercicios bien bonitos a partir del martes, de ese tipo de contratos. Para que veamos cómo puede cambiar y cómo puede perder el empresariado nacional o ganar el empresariado nacional en el marco de las finanzas internacionales. Estos son los cierres de posición, las bases de inicio del contrato y las bases del final del contrato. ¿Cómo incluir el basis en la práctica? Cuando se tiene una venta, una compra, debe ponerse, obviamente, en la venta el signo más y en la compra el signo menos. Más el resultado de una venta es más dinero. Menos después de una compra se tiene obviamente menos dinero porque hay una erogación. El signo de los futuros a la apertura es igual al signo del precio spot al cierre. El signo del precio spot a la apertura es igual al signo del precio de los futuros en el cierre. ¿Por qué? Porque tienen que eliminarse y en ese sentido es que hay ese cambio de signos. Y tenemos la posición inicial. Iniciamos en más, finalizamos en menos y la diferencia de ello nos puede dar un resultado que puede ser positivo o puede ser negativo. En los futuros iniciamos en menos y terminamos en más. ¿Por qué? Porque son las leyes de los mercados de futuro. La posición inicial en la venta, esta es la posición inicial en la compra. ¿Por qué? Porque yo en la compra, en el mercado de futuros, espero que el precio aumente
¿Por qué? Porque yo compré barato y quiero vender caro. En la venta, yo vendo barato ahorita, lo vendo barato porque lo vendo caro porque espero que caiga el precio y venderlo caro siempre, porque la venta ya la hice. Si vale $100, pero yo lo vendí a 500, a mí tienen que darme los 500. Los contratos de moneda se usan para cubrir riesgos cambiarios. Los contratos sobre índices de bolsa, es decir, yo puedo apostar a que el S&P, a que el New York Stock Exchange, a que el MSCI, o que el DAX, o que el Nikkei, los índices van a la baja o van a la alza. Pero eso se llama especulación, sirven para cubrir portafolios de inversiones o para especular sobre movimientos en los mercados accionarios. Las coberturas con índices de bolsa se hacen con venta de contratos a futuro para protegerse de una caída en el mercado. Existen contratos sobre la mayoría de índices. Ustedes pueden negociar sobre el New York Stock Exchange, sobre el Standard & Poor's, sobre The Wall Street Journal. Los contratos de tasas de interés son contratos de futuro sobre activos cuyos precios dependen únicamente del nivel de los tipos de interés. Se utilizan para cubrir títulos de renta fija o para especular sobre el nivel de tasas de interés. El valor de mercado es el precio al cual se negocia el título y depende de las tasas de interés sobre bonos de madurez similar. Cuando las tasas de interés suben, el valor de MOD baja, y cuando las tasas de interés bajan, el valor sube. Es decir, sobre los contratos de tasas de intereses. Los contratos de interés a corto plazo son papeles del gobierno americano a corto plazo. Los CD, que son certificados de depósito a término, los eurodólares, depósitos en dólares a 3 meses. Los plazos de los contratos son 3 meses. El valor del contrato por lo general anda por $1 millón. El precio se negocia a descuento. Y el precio va a ser igual al 100%, es decir, el $1 millón menos el rendimiento anualizado. Los contratos de largo plazo son papeles del gobierno de 5 a 10 años, papeles del gobierno a 30 años. Y ahí tenemos contratos del café, que pueden ser como contratos que pueden manejar como forward, o contratos de futuros, contratos de trigo. Por ejemplo, la Diana utiliza tanto trigo para hacer todos los churritos. Ellos hacen contratos de futuros. Y no crean que compran la materia prima en El Salvador. ¿Por qué? Porque el mercado nacional vende más caro que el internacional. Alguien hacía la pregunta, una pregunta un poco tonta. ¿Por qué no le compraron el frijol a los agricultores nacionales y se le compró a México? ¿Alguien me puede decir por qué nosotros compramos arroz San Francisco y no le compramos a los productores nacionales? Sí, ¿por qué el gobierno hace un contrato oneroso con productores internacionales y no con productores nacionales? No sería por lo mismo de la moneda. O sea, porque creo que México son los pesos, entonces aquí yo pago menos dólares a lo que lo compro allá. En primer lugar, puede ser por eso, Ulises. Me le puede salir al gobierno mucho más barato comprarle a México con los tratados de libre comercio que comprarle al salvadoreño. En segundo lugar, porque la producción nacional no alcanza para alimentar el montón de gente en este país. Somos 6 millones de salvadoreños, un poquito más. Suplir la demanda de granos del mercado nacional
No es fácil. Aquí se le compra a Nicaragua, a México, a China, a Estados Unidos. Si ustedes hacen un análisis de cómo se ha ido degradando la agricultura desde los años 80 hasta la fecha, como porcentaje del PIB, la agricultura representaba cerca del 40%. Ahora andamos como por el 5, 7% del PIB. Ese es el sector agrícola. Con la llegada de los tratados de libre comercio, se abrió el camino para darle el golpe de gracia a la agricultura. No tenemos forma de suplir la demanda interna. No existe forma de suplirla. Por lo tanto, la respuesta es obvia. Por eso se hacen contratos en los mercados internacionales. Hay contratos energéticos. Miren, hay contratos con Guatemala para comprar la energía eléctrica porque no, la cantidad de kilovatios que se producen dentro del mercado no son suficientes para suplir la demanda. Tenemos déficit energético. Las tierras ociosas puede ser otro problema, Luis. Lo que pasa es que aquí hay dos factores. Está el factor de las remesas y está el factor de los costos de producción. A mí, si me decís, Lick, mire, ya deje de trabajar ahí en Hacienda y se va a cultivar maíz para vivir, entonces no voy a vivir. Bueno, ni ahorita vivo, menos voy a vivir cultivando maíz. Si los costos son demasiado altos para producir. En función de eso, ¿qué es lo que pasa con Estados Unidos? El 80% de la agricultura está subsidiada, subvencionada por el Estado. En ese sentido, ellos tienen ya una ventaja comparativa en función de otras economías. ¿Por qué? Porque sus costos siempre los cubren. Si el 80% de los costos está cubierto por el gobierno de Norteamérica, ellos solo cubren el 20%, por lo tanto ellos pueden dar más barato que lo que nosotros vendemos. Y si tenemos en cuenta que El Salvador tampoco es que tenga tanta tierra como la tiene Guatemala, como la tiene Nicaragua. Esa ventaja comparativa del montón de tierras no la tenemos nosotros. Las extensiones territoriales. ¿Por qué El Salvador no tiene hatos ganaderos? Sencillo. Sí, ¿dónde vamos a meter tanta vaca? Si bien es cierto que ustedes ven tierras ociosas, pero no hay agua. Muchas de esas tierras no tienen sistemas de regadío, sistemas de riego. Y si no hay sistemas de riego en agricultura, no hay forma de darle vida a las plantas. Todas esas condiciones influyen. Vean, ¿cuáles son las características de los contratos forward? Son un tipo de contratos de derivados, es decir, su valor depende del valor de otro activo. Se utilizan para cubrir riesgos de mercado. Es un contrato escrito. Las negociaciones de esos contratos es bilateral, es decir, yo les decía la vez pasada, es que en un contrato forward ustedes negocian directamente. En un contrato forward ustedes negocian directamente. No son transferibles, incluyen divisas. Se debe esperar el vencimiento para poder liquidar a través de la entrega de las divisas acordadas. Vean la diferencia entre los contratos forward y los contratos a futuros. Los forward son contratos privados. Los futuros son negociados sobre cambios, es decir, si me conviene negocio. No son estandarizados los forward. Los futuros tienen un estándar, incluso tienen una medida de compra.
El tiempo usualmente especifica una fecha de entrega. En el caso de los contratos de futuro, ustedes pueden cerrar la posición, y ya lo vimos, cuando quieran. ¿Quién debe contratar un forward? Este tipo de contrato de derivado está dirigido a personas que quieran anticiparse y cubrir los posibles riesgos financieros que pueden ocurrir a futuro. Así quieren evitar ser afectados por situaciones desfavorables. Los contratos forward son recomendados para las personas naturales o jurídicas que deben hacer pagos o cobros futuros en dólares u otra moneda extranjera. ¿Cómo funcionan? Los contratos forward no se transan en bolsa, se acuerdan en mercados extrabursátiles denominados over the counter. En el momento en el que estés interesado en contratar un forward, la superintendencia recomienda dirigirse a un intermediario de valores registrado en la SBS, caso para la economía norteamericana, y acá en CEDEVAL. Ejemplo, una empresa puede acordar una venta de un inmueble de 20 millones de dólares en el futuro. Por ejemplo, 5 años a ese mismo valor sin importar si se producen cambios en la tasación. Si una persona, ejemplo 2, quiere vender su casa dentro de un año y otra quiere comprar una casa dentro de un año, la casa tiene un valor de $1 millón de pesos o dólares y ambas partes acuerdan un contrato de forward por un precio de $1.100.000 en un periodo de un año. Al finalizar el periodo, la casa tiene un valor actual de $1.125.000. El dueño de la casa tiene la obligación de vender por este precio y el comprador tiene una casa por un valor inferior a su actual precio de mercado. Tiene una ganancia de $25.000. ¿Por qué? Porque la negoció a $1.100.000 y el precio en el futuro es $1.125.000. Por lo tanto, yo la tengo que vender ¿a cuánto? A 100.000, si yo a ese precio la negocié ya. Y el comprador la tiene que pagar ¿a cuánto? A $1.100.000. Si el comprador la toma y la vende, la puede vender a $1.125.000. Ahí hay una ganancia de $25.000. ¿De cuánto sería la ganancia aquí? $25.000. Lo que el comprador gana, el vendedor lo pierde. ¿Preguntas? Bueno, si no hay preguntas, vamos a dejar de presentar acá. Y le vamos a pedir a Lorena que empiece su presentación. Voy a encender la cámara para poderla ver. Tengan todos muy buenas. Ya la tengo encendida. Ah, no, yo la voy a encender para que usted me pueda ver que la estoy observando mientras usted presenta. Qué malo. Bueno, como es de su conocimiento, sabrán que he trabajado de la mano del licenciado en función de culminar con mis horas sociales. Me asignó impartirles la temática que esta noche voy a transferirles. Voy a empezar a proyectarles y me dicen si se ve. Ok, ahí está. Creo que ya se ve. Sí. Ok. Bien, el tema el cual les voy a compartir trata sobre la dolarización y los tratados de libre comercio y sus efectos en la administración financiera internacional.
Personalmente es un tema que a mí me apasiona porque de la forma en cómo se dio la dolarización, pero también tiene un sentido propiamente de la economía política. Como ya sabemos, hemos estudiado días atrás, la dolarización entra a El Salvador un 1 de enero de 2001. Es que hace 20 años atrás hubiéramos creído que esto podría mejorar la economía del país, teniendo una moneda fuerte y mejores niveles de vida. Y es cuando entra en vigencia lo que es la Ley de Integración Monetaria. Un gobierno es responsable de respaldar la moneda por medio de dos políticas. O sea, está la política monetaria y la política fiscal. ¿Qué es la política monetaria? La política monetaria es aquella que regula el mercado, regula la tasa de interés y la masa monetaria por medio del Banco Central de Reserva. Ahora bien, ¿cuál es el objetivo de la política monetaria? No es más que lograr la estabilización de precios, cosa que cuando entra en vigencia la Ley de Integración Monetaria, prácticamente la botan. No como en otros países, por ejemplo, Chile, Estados Unidos, Europa, México, donde sus bancos centrales logran alcanzar la estabilidad de precios. La Ley de Integración Monetaria viene prácticamente a incorporar, por medio de la normativa legal, la incorporación de las monedas de mayor fluctuación. Es decir, que la circulación de la moneda a nivel del comercio internacional, lo que nosotros conocemos como la importación y la exportación. Y es que dentro de esta fluctuación de monedas, El Salvador, por ubicarse estratégicamente en América, ya que su mayor auge comercial es con los Estados Unidos, esta ley permitió lo que le llamábamos el bimonetarismo. ¿Qué quiere decir esto? Que permitió la doble circulación entre el dólar y el colón. Pero esto se quedó solamente a nivel de la ley. ¿Por qué? Y es que aquí cuando viene la crítica, porque pudimos observar a lo largo de todo este tiempo que el dólar desplazó por completo al colón del mercado, puesto que el gobierno, por medio del Banco Central de Reserva, retiró del mercado el colón e incorpora el dólar, y así deja de circular el colón hasta llegar a la no aceptación comercial de este mismo. Dentro de la temática, cabe destacar y resaltar algunos objetivos económicos de la dolarización. Cabe mencionar que existe una infinidad de estos, de los cuales solamente vamos a tocar así, pinceladitas algunos. Como lo es el fomentar el desarrollo económico. ¿Qué quiere decir? Mire, esto quiere decir que El Salvador, mediante la dolarización, tiene una gran participación en los mercados internacionales, ya que sus materias primas las importa utilizando el dólar. ¿Y qué pasaría si existiera el colón? No pudiera desarrollarse económicamente, porque el colón no tiene aceptación a nivel de mercado internacional. Entonces esto fomenta que El Salvador y otros mercados que están afuera vengan y puedan penetrar al mercado nacional, porque ellos entonces dicen, wow, El Salvador ya es como un país como más competente por la moneda. Cuando hablamos de prevenir la inflación, y quizás bien es cierto, nadie puede prevenir la inflación, ya que esta viene dada por los mercados. Una de las políticas quizás podría prevenir la inflación es retirar o equilibrar el mercado monetario. Es decir, a mayor moneda, mayor inflación, y a menor moneda, menor inflación de los mercados.
Esta sería como la función del Banco Central. Recordemos que la inflación no es más que la relación entre la moneda a mayor valor del precio original de un producto, entonces viene la exigencia de mayor pago de esto. Entonces, esto provoca la inflación. Cuando hablamos de mantener bajos los tipos de interés, y es que se creía, ¿verdad?, entre comillas, significaba que la dolarización iba a bajar las tasas de interés hasta un nivel quizás llamándole preferencial a nivel de créditos bancarios. Sin embargo, fue lo contrario. A pesar de haberse dolarizado, se mantuvieron los niveles de tasas de interés, teniendo presente que las tasas de interés no las pone el banco, sino que los mercados, esto se da entre la oferta y la demanda monetaria. Es decir, que cuando existe una gran cantidad de masa monetaria, los bancos pueden bajar la tasa de interés. ¿Por qué? Porque es que hay demasiado inversionista que ofrecen monedas en el mercado y pues hay pocos demandantes. Entonces los demandantes, puede decirse que se dan el taquito como de adquirir préstamos a bajas tasas de interés. Cuando nosotros hablamos de bajar los costos de transacciones y promover comercio internacional, estamos hablando de que cuando una economía se dolariza, los costos de las transacciones bajan. ¿Por qué? Porque yo estoy pagando en dólares. Pero ¿qué pasaría si yo pago en colones? Entonces, el colón, yo tengo que comprarlo en el mercado negro o en el mercado financiero. Y por esto, a mí me cobran comisiones por la compra de divisas. Mientras si yo tengo dólares, yo compro de forma directa. Recordando, ¿verdad?, lo que eran las divisas, que son las monedas extranjeras que circulan a nivel internacional, por ejemplo, el euro, el franco, el yen japonés, el quetzal, el empira. Entonces, todas estas monedas, es cierto, yo puedo tenerlas, pero, ahí está el pero, viene un costo, y este costo a veces puede salir muchísimo más caro. La atracción de inversión extranjera. Wow, si mi economía está internacionalizada, ¿qué pasa? Esto llama al inversionista, porque es que el inversionista, su interés de retorno se llaman utilidades, y las utilidades se las llevan en dólares. ¿Y qué pasaría si las utilidades se las llevaran en colones? Al inversionista esto no le sirve de nada. Cuando hablamos de la reducción del riesgo país, es que el nivel político, el nivel de confianza que tengan los inversionistas a nivel de país reduce el riesgo. No vayamos muy lejos. Por ejemplo, hoy en día, ¿qué pasó con esto de la pandemia? Agregado al tema de los huracanes, pues. Esto, mire, vino a provocar un caos a nivel económico porque sube el riesgo del país. Hay que recordar que El Salvador cuenta con el 92% de endeudamiento de ingresos del PIB. ¿Eso qué quiere decir? Que por cada dólar que El Salvador tiene como ingreso, por cada dólar que tenemos como ingreso, ya debemos 92 centavos de eso. ¿Y qué nos queda? 8 centavos. Y esos 8 centavos nos sirven para hacerle frente a la deuda local, al consumo propio, y difícilmente puede salirse con una inversión adelante. Cuando se dice incrementar la inversión, creo que para poder incrementar la inversión se requieren políticas de confianza, siempre enfocándonos a nivel del inversionista, ya sea nacional o internacional. Si el inversionista, tanto nacional como internacional, no tiene el índice de confianza, creo que esto se vuelve un tanto peligroso, porque en lugar de tener un incremento en la inversión, muestra una fuga de la inversión. Ejemplo de ello es la persecución de los inversionistas locales, o sea, el cierre de locales por medio de la misma pandemia.
¿Eso qué provoca? Provoca una fuga de capital. Ahora bien, si hay un sector ganador en todo este proceso económico, es el de los banqueros y por supuesto el de los grandes importadores. La dolarización a los banqueros les dio un respiro porque les redujo el riesgo de una devaluación de la moneda. Además de esto, les abrió las posibilidades de realizar sus negocios de forma más libre, incrementando sus ganancias. Por otro lado, los importadores tienen un mercado libre con el exterior. Y todo esto demuestra que la economía cada día tiende a consolidarse como una economía de servicio, comercio e industria. Entonces aquí entran los TLC. ¿Y qué son los TLC? Los Tratados de Libre Comercio. Es un acuerdo comercial que regula toda la relación comercial entre países que firman, y este permite facilidades entre países que intercambian sus productos. Es decir, una liberación del comercio que posibilite un mayor intercambio entre nuestros países, con el fin de que productos, ya sea de Estados Unidos o Centroamérica, entren en condiciones preferenciales a competir dentro de otros mercados. Y es que la desinformación y la misma necesidad de evaluar los beneficios potenciales de un tratado de libre comercio, entre otros factores, hacen necesaria la investigación de este tema, con el fin no solo de conocer en qué consiste, sino más bien de identificar su influencia en el desarrollo de nuestra economía. Uno de los primeros puntos a señalar serían los criterios a tomar en cuenta para la negociación del tratado y la importancia del país que lo ofrece, pues este es uno de los elementos que nos ayudarían al establecimiento de posibles beneficios o repercusiones de este acuerdo económico-político. ¿Pero qué pasa? Mire, todo esto tiende nada menos que a la globalización. Por efecto de la misma globalización es que los países firman los tratados de libre comercio. Y pues nos podríamos preguntar, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Y qué es la globalización? Es que la globalización no es más que la unión de mercados, las caídas de las fronteras internacionales, el libre comercio. Esto hasta hace poco podríamos decirse que dejó de ser un paradigma por la llegada de los comercios electrónicos. Sin embargo, cabe destacar que alrededor del 94% de las exportaciones totales de El Salvador están dirigidas hacia países con los cuales se cuentan con acuerdos comerciales, mientras que el 75% de las importaciones totales de nuestro país también provienen de los países con los cuales se tiene dicho acuerdo. Por otra parte, el 86% de las inversiones extranjeras directas proceden de países con los cuales hemos suscrito acuerdos comerciales. Y es que El Salvador ha profundizado sus relaciones comerciales mediante la suscripción de acuerdos comerciales con países como México, Estados Unidos, Chile, Colombia, y sin dejar atrás el acuerdo de la asociación con la Unión Europea. ¿Y qué pasa aquí? Cuando yo, El Salvador, firmo un tratado de libre comercio, estoy tratando un mercado internacional grandísimo. El tratado de libre comercio nos permite importar o exportar la materia prima. Pero aquí se da un factor que, por ejemplo, por decirles, viene Estados Unidos y nos topa el mercado. Entonces, ¿qué sucede en el mercado internacional? Es que todas las marcas de Estados Unidos están aquí. Por eso es que a veces decimos que tendemos a ser un país consumista, porque preferimos traer productos de otros lados, pero muy pocas veces nosotros producimos, no vayamos muy lejos, ¿verdad? Cuando salimos a X centro comercial, lo que más llama nuestra atención son esas marcas, ¿no? Ahora bien, estos datos son un poco insuficientes para afirmar una propuesta concreta sobre la posibilidad de un tratado de libre comercio, ya que es necesario considerar además el arancel promedio de este país, el monto de la inversión extranjera directa, diversos costos de exportación y el dinamismo de las importaciones.
Pues el análisis de estas variables es muy importante para la consideración de que sectores productivos se verían beneficiados con el tratado. Y es aquí cuando los tratados de libre comercio cobran vida, ya que surgen a raíz de que cada país impone sus propios aranceles. Lo importante que representa un tratado comercial es el intercambio de diversos productos, representante entre muchas cosas, la oportunidad de acelerar el crecimiento económico y la obtención de un instrumento permanente, por supuesto, con reglas claras que garanticen el libre comercio. Ahora bien, ¿cuál es el problema de El Salvador? Es que nuestro mercado es un tanto pequeño, y esto hace que todas las marcas como internacionales vengan a tomar como más territorio. Es a lo que le llamamos la globalización. Un tratado de libre comercio genera distintas reacciones en los sectores políticos y económicos del país. Sin duda alguna es imprescindible señalar que solo cuando se llegue a un consenso sobre las metas que se pretenden alcanzar y las medidas que se deben tomar para lograrlas, se podrá enfocar el proceso de negociación a la búsqueda de oportunidades comerciales equitativas que beneficien a nuestros productos y que también posibiliten una mejora en los indicadores de desarrollo humano. Para aprovechar al máximo los beneficios potenciales de un tratado de libre comercio, creo que sería necesario la participación activa del gobierno, implementando planes que impulsen el desarrollo de nuestra economía, solucionando problemas como son la poca diversidad de la producción local, la debilidad de ciertos sectores empresariales para competir en nuevos mercados. Ahora bien, pero en sí, ¿cuál es la espina medular de todo esto? ¿En qué se enfoca la dolarización, el tema de los tratados de libre comercio? Y es que hablar de los TLC, es decir, mercados bajo un tratado, bajo normas. Tú importas, yo exporto. Pero ¿cómo convergen los tres temas que hemos tocado? Y nos preguntamos, mire, pero, y al final, ¿por qué se dolarizó El Salvador? Porque en los mercados financieros, el dólar es la moneda dura. Esta es la moneda fuerte. Esta es como la que manda. El colón literalmente ya como que, pues no, para nosotros no. No podemos entrar a un mercado internacional. Entonces vienen los tratados de libre comercio y viene lo que es la globalización. Pero para que yo pueda entrar a ese libre mercado, para que yo pueda entrar a la globalización, necesito primero firmar un acuerdo, que son los tratados de libre comercio, que están regulados por ciertas normas. Obviamente, aceptamos el dólar, porque pues con el colón pues era como un poco difícil. Ahora bien, ¿cuáles fueron los efectos que vino a provocar esto? A causa tiene su efecto. Uno de los efectos, pues como les mencionaba al principio, no contar con una política monetaria, porque nosotros no lo producimos. El no poder controlar la inflación, los niveles de precio. Y a esto agreguemos el no poder regular la canasta básica. ¿Por qué? Por los sueldos y los salarios. Si bien es cierto, el tema de la dolarización vino a impactar al empresariado, a los grandes, muchos de nosotros nos vimos afectados. La política monetaria, recordarles, son todas aquellas acciones que la autoridad monetaria ejerce sobre la cantidad de dinero existente o del precio de los pasivos, con el fin de modificar las decisiones del público en el gasto, consumo o inversión, y así alterar variables generales como lo son los niveles de precio. Hasta acá llega mi aporte, licenciado. Yo personalmente agradezco la oportunidad que pues usted ha tenido a bien de darme, como es compartir. Créanme que para mí ha sido
un verdadero reto, puesto que quienes ya conocemos al licenciado es un profesional sumamente exigente. Para mi buena suerte, he coincidido con él en 3 materias, como lo fue la Administración Financiera 1, luego el Derecho Tributario 2, que es una materia, a mi forma de ver, súper práctica, muy completa, es muy apegada a la realidad, a lo que vivimos en el campo, es el día a día, con lo que ya cuando estás en materia te enfrentas. Y pues ahora, ¿no? En Administración Financiera 2, que prácticamente para mí ha sido como estudiarla de nuevo, lejos de que cuando yo la cursé vi temas totalmente diferentes. Yo creo que cuando tus acciones inspiran a otro a soñar más, a aprender más, entonces tú te convertís en un líder. Y lejos de todo esto, ya por terminar el ciclo, creo que todas esas cualidades, todas esas cosas lo determinan a él como que cuando tú llegas al nivel ya de culminar con el paquete de que UMA te impartió y decís, hey, sí aprendí, sí me llevo esto, sí lo llevo, sí lo aplico. Personalmente puedo decirle que he aprendido un resto, no ha caído en saco roto. Me he sentido súper a gusto trabajando con usted. Y pues estoy a sus órdenes. Espero haberme dado a entender con la temática y recordarles que les voy a subir la guía. No es nada complicado, no es nada difícil, no es nada del otro mundo. Es en relación a lo que hemos hablado. Les invito a que la desarrollen, ya que les va a ayudar. Tiene una ponderación de ¿cuánto? ¿Del 20%? El 15% le vamos a dar. Ah, ok. Entonces, ese sería mi aporte a la materia. Gracias por todo, Liz. Que Dios lo bendiga, que Dios lo cuide, que cumpla muchísimos años más. Bien bendecidos. Ya Lorena parece que está despidiendo, no se vaya Lorena. O ya no, todavía no me pienso morir, pero no sabemos. Gracias Lorena por la exposición. Espero que les haya quedado claro. Miren, la política monetaria, los tratados de libre comercio, la dolarización, todo fueron un conjunto de reformas estructurales que iban encaminadas de alguna manera a aumentar el flujo económico en el país. Lastimosamente, ninguno de los objetivos de la dolarización se ha cumplido al 100%. A excepción de las tasas de inflación, lo que pasa es que no lo podemos ver, no podemos comparar con la moneda del colón, porque el gobierno del FMLN cuando llegó ya tenía dólar. Entonces, uno de los objetivos principales de la dolarización era blindar la economía para la posible llegada del FMLN al poder. Porque el FMLN juraba que no solo iba a regresar al Colón, sino que íbamos a ser un país socialista, en donde se le iban a quitar los medios de producción a los dueños del capital, y todo el marxismo y el leninismo, y todo lo que tiene que ver con el gobierno socialista de Cuba, comunista de Cuba, y el gobierno de Venezuela. Entonces, ante la posible llegada del FMLN al poder, Arena blindaba la economía, dolarizándola para que cuando el FMLN llegara al poder no tuviese mayor margen de maniobra y tuviese que estar a expensas de lo que manda la Reserva Federal de los Estados Unidos. Sin embargo, de los más afectados en materia económica han sido los exportadores, y de los más beneficiados han sido los importadores. ¿Por qué? Porque estás comprando con una moneda fuerte, entonces compras más. Si vendes con una moneda fuerte, vendes menos. ¿Por qué vendes menos? Porque al otro le cuesta más plata comprarte una moneda fuerte. Entonces el dólar
una fuente de divisa en los mercados internacionales y eso la hace fuerte. Además de que pertenece a una de las economías más fuertes del mundo. Antes la primera economía del mundo, ahora pues ahí está China por encima de las economías emergentes y de las economías industrializadas como Estados Unidos. Las tasas de interés sí tuvieron un impacto positivo. No se puede negar un impacto positivo de las tasas de interés como resultado de la llegada de la dolarización, debido a que no hay cambios en los flujos monetarios tan repentinos como si lo hubiesen habido con el colón. Ahora mismo la guerreta política que se tiene y la que hubo en los gobiernos del FMLN, cuando Arena le ponía el pie para que el FMLN no continuara, hubiesen hecho de este país un caos, como le pasó a Grecia, que terminó saliéndose de la zona euro, y como le ha pasado a España, que ha estado a punto de la quiebra, e incluso a Argentina, precisamente por ese estira y encoge, por esas malas decisiones políticas que toman los que están ahí arriba. No tenemos política monetaria, lo que sí hay es un Banco Central de Reserva que emite CENELIS. Los títulos valores del Banco Central de Reserva sirven para reducir la oferta monetaria en el país y para aumentar. Cuando se tiene en cuenta que va a haber demasiado flujo de dinero en el país, que no va a ser necesaria porque los niveles de producción no lo van a soportar, entonces el banco vende CENELIS. Compra y vende CENELIS. Al venderlos, el banco se queda con la plata que pudo andar circulando en el mercado nacional. Al comprar títulos, el Banco Central de Reserva saca dólares para aumentar la oferta monetaria dentro del mercado. Esos son los juegos a los que estamos expuestos y no están afuera de las finanzas internacionales. Son parte. Ustedes tienen que estar vigilando qué es lo que hace el gobierno, qué es lo que hace el gobierno salvadoreño, qué es lo que hace el gobierno norteamericano, qué es lo que hacen las economías más fuertes del mundo, porque depende de que en qué empresa tú trabajes, así se va a ver afectado el quehacer económico nacional. Vamos a llegar hasta acá con la presentación. Lorena les va a subir la guía como una tarea. Ustedes la suben, Lorena la va a calificar y la vamos a agregar a las notas de su laboratorio. Ya, primero de hoy, ya el sábado ya estén subidas las notas de su laboratorio. Más tardar sábado ya van a estar en sistema sus notas. Lick, disculpe, yo no creo que no escuché cuando mencionaron en qué momento se tenía que entregar esta guía que nos va a dejar Lorena. Esta guía la señorita Lorena les va a decir para cuándo. ¿Para cuándo se las va a dejar, Lorena? Para mañana, ¿verdad? Porque ya sí, porque parte de la nota del laboratorio se las acabo de subir y ya pues a más tardar para mañana, porque sí, ya el sábado se estaría subiendo las notas. ¿Y cuánto va a tener para el laboratorio? Hola. ¿Cuánto va a tener para el laboratorio? Va a valer 1.5 puntos extra de laboratorio. Es decir, se le va a sumar a la nota que ya tenían en el laboratorio. Si tuvieron 5 más 1.5, 6.5. Ok. Ahora, el sábado va a haber un congreso de estudiantes de UMA. De ese congreso también se va a hacer una guía y eso va a valer el 20% de la nota del examen final. Si no lo pueden escuchar en vivo, el congreso va a estar grabado para que ustedes puedan escucharlo después y puedan responder las preguntas. Pero eso ya es después, ya es para la otra semana. Gracias, Lick. Bueno. Okay. Gracias, Lick. Feliz noche. Bueno, pasen buenas noches. Nos vemos, Lick. Buenas noches, Lick.
Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Lorena.